Buen día, muchísimas gracias, mil gracias, muy amables, muy gentiles por su grata, siempre grata compañía hoy en esta edición número 95 de Política a la Mexicana, cuando pues la noticia de hoy y que va a seguir acaparando la atención particularmente de todos los veracruzanos y de más allá, es el show que ofreció hoy allá en Guatemala el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa al comparecer ante el juez presidente del Tribunal Tercero, que conoce de la solicitud de extradición que presentó el 17 de este mes el gobierno de México para pues traerlo y ser juzgado aquí en nuestro país, y de preferencia en la entidad que dejó quebrada junto con su mafia, con su banda de delincuentes. Y miren ustedes de qué estará hecho este hombre. En verdad que es asombroso, y ya no sabe uno a veces si reír o llorar al ver su desgarbada figura, ahora con barba cerrada, pero por momentos, y según esto, esa sonrisa que quiere reflejar para darse seguridad, dicen los expertos en psicología criminal, que es una sonrisa nerviosa, que con ello trata de darse o simular, reflejar una seguridad de la que está totalmente carente, que no hay tal seguridad, ni, bueno, por otro lado se interpreta como una mofa a quienes lo están señalando con pelos y señales, claro está, de el saqueo que cometió en Veracruz junto con esa banda, y que fue durante toda la docena trágica, que la verdad que aguante de Veracruz y los veracruzanos. Y al final de la audiencia, vieron ustedes cómo salió disparado para irse a despedir del juez, y pues la verdad, del juez Saúl Martínez, que por cierto en alguna televisora, creo que fue Milenio o Excelsior, le pusieron Saúl Álvarez el nombre, se estaban acordando del Canelo, del boxeador. Ya luego corrigieron, y el nombre y el apellido correcto son Saúl Martínez. Y salió disparado Duarte a tratar de despedirse de él y de todos los demás auxiliares que lo acompañaban, pero ya no alcanzó tampoco al fiscal, a los fiscales, sino nada más a otros representantes ahí, tanto del poder judicial guatemalteco como algunos representantes del gobierno mexicano. Se despidió de todos ellos muy efusivo, y todavía ya de salida se paró, volteó hacia donde estaban los cientos de comunicadores, nos atrevemos a decir que no cabían, pero ahí los acomodaron. Dicen que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, y se despidió cual si hubiese terminado de rendir su primer, segundo, tercer, cuarto, quinto informe de gobierno, porque ya no llegó al sexto, y así con una pasmosa tranquilidad y alegría. Y todavía cuando el juez, el fiscal le concedió el uso de la voz para que expresara también por orden del juez lo que quisiera manifestar en el sentido del cúmulo, del rosario de señalamiento que les hacen de su delictivo paso por el gobierno de Veracruz, todavía se defendió, dijo que todos los señalamientos que le hacen son infundados, que son irrisorios e inapropiados, que él es inocente, que este gobierno, el actual, sin decir el nombre de Miguel Ángel Linares, lo está persiguiendo, y que le está abonando delitos como tráfico de influencias por lo del helicóptero, cuando ya no era
funcionario público. No, pues si cometió otras cuestiones que también fueron tráfico de influencias, como para comprarse 10 o 20 o 100 helicópteros o no sé para cuántos más. Y también al final le echó su ramalazo al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, que también, sin llamarlo por su nombre, pero al aceptar, al allanarse al proceso de extradición, dijo que sí, que entendía, que estaba en favor de la petición del Estado mexicano. Dijo, un Estado fallido, por cierto. O sea que el hombre se sigue manejando con una propiedad y una autoridad que pues denota cierto desquiciamiento mental, y es nuestra opinión, no sabemos, no conocemos la de ustedes, pero si vieron o pueden seguir viendo, incluso ya está el video en cebejara.com, se ve la actitud de alguien que no está ubicado en esa realidad, en esa triste realidad en la que él mismo se metió en un callejón sin salida, y lógicamente que tenía que allanarse a la extradición solicitada por el Estado mexicano, porque la cárcel de alta seguridad militar en la que está detenido allá en Guatemala, pues como sabemos, no está en las condiciones que él quisiera estar, por supuesto, y ha solicitado que le den un colchón, una colchoneta para la cama de piedra donde duerme, que le den una lamparita porque la luz que tiene es muy baja, que le den un ventilador, por lo menos, aunque sea chiquito, porque la temperatura es agobiante, y entonces que la comida también, lógica, que un tipo como él pues está acostumbrado a las mejores viandas, a los mejores vinos, se comía con vinos de 3,000, 5,000 y hasta 10,000 pesos. Entonces pues extraña todo eso, y lo va a seguir extrañando, porque no creemos que en los penales de México, donde lo van a mandar, pues va a tener, al menos que sí, compre, y le sobra dinero todavía para corromper a quienes estén bajo su cuidado, bajo su vigilancia. Pero miren que en realidad no hay mucho que agregar más a esto que estamos tratando de narrarles, de exponerles, de explicarles respecto a la impresión que nos dio Javier Duarte de Ochoa. Al principio, cuando llega, pues verlo todo barbón y serio, un poco alicaído, pues pensamos, y creo que con nosotros todos los que en ese momento estaban viendo la transmisión que en directo hicieron varias televisoras mexicanas, daba la impresión de que un tipo que acusaba los golpes, los estragos de la privación de la libertad y de todos esos lujos que tuvo cuando gobernador, no antes, porque solo cuando gobernador y a costillas de Veracruz y de los veracruzanos vivía con lujos que espantaban a cualquiera, vaya, pero ellos creían merecerse. Ya ven lo que dijo Karime Macías Tubilla, su esposa, en aquel diario que incautaron por allá, o que encontraron en una de las bodegas allá en Córdoba, donde guardaban todas sus obras de artes y otros bienes mal habidos. Decía que creía merecerse eso y más, por supuesto, todo lo que disfrutaban. Entonces decíamos, Javier Duarte pues es un ejemplo de la degradación en la que ha caído el ejercicio político mexicano por culpa de esa nociva partidocracia. Insistimos en que un tipo que llegó a la gubernatura sin ningún mérito, ya no como personas, sino como político, como veracruzano. ¿Por qué? ¿Por qué llegó? Porque precisamente su manager, el ventríloco Fidel Herrera, que manipuló a esa marioneta, lo puso ahí a propósito, para que actuara a imagen y semejanza de él, en protección y cuidado de las espaldas fidelistas.
y lo puso precisamente sabiendo cómo era. Él sí lo conocía muy bien. Ven cómo lo hizo diputado federal al vapor, y inmediatamente lo sacó, lo metió a la Cefiplan, y de ahí, de donde se había salido ya, porque era ahí subsecretario, lo tuvo algún tiempo, y de ahí lo nominó para la gubernatura de Veracruz. Un traje a la medida, sí, Javier Duarte de Ochoa, un traje a la medida de Fidel Herrera Beltrán, no de Veracruz. El problema fue que el alumno, el tonto alumno, superó al listo maestro y se lo llevó entre las patas, se lo llevó entre los botines, porque no solamente dejó de cuidarle las espaldas, sino que lo embrocó más, lo empinó más todavía, porque se dedicó también a saquear en grado superlativo, vaya, y no a tapar los desvíos que había dejado quien fuera su protector, padrino, y que decía alguna vez Rosita Borunda, la esposa de Fidel Herrera, que quizá Javier Duarte de Ochoa era el hijo que había deseado tener Fidel Herrera, seguramente un hijo tonto, porque resultó más listo, y ya en la práctica resultó más imprudente, más sinvergüenza, más ratero, más delincuente que el propio maestro, que lo hizo, lo fabricó, decíamos, lo modeló a imagen y semejanza de él, pero los asesores que tenía de cabecera Javier Duarte de Ochoa, empezando por su propia esposa y familia de esta, pues se lo llevaron, vaya, al matadero, al tobogán de la corrupción, y he ahí hoy lo que está pagando. Pero debe sufrir Javier Duarte algún desequilibrio. Aquí ya cuando gobernador se le calificaba, algunos lo consideraban con cierto desequilibrio por esa mirada que tenía y sus actitudes de represor que tenía con mucha gente, incluso con periodistas. Era una gente que reflejaba odio, rencor, venganza. Y hoy, bueno, pues con esta imagen que nos ofreció hoy desde allá de Guatemala, se comprueba una vez más que este hombre nunca estuvo en sus cabales, y menos hoy. Pero hoy estaba bajo el imperio de la ley, y decíamos, no podía ser otra su decisión más que llévenme. Y empezó a tirarle al gobernador, al presidente de la República, para ver, pensando, ingenuo, que a lo mejor le piden negociar. ¿Qué podrían negociar si esa es una banderita que tienen extraordinaria tanto Miguel Ángel Núñez Linares para seguir empinando al PRI, y Enrique Peña Nieto para decir, estos somos, esto soy como presidente, estos somos los priistas, perseguimos a los priistas que han traicionado la confianza del pueblo? Y a ver si es cierto, porque le faltarían muchos a Peña Nieto en todos los niveles, no solamente en su gabinete, no solamente en su gobierno federal, sino también en los otros dos niveles de gobierno, el estatal y el municipal. Y de veras, en serio, nos molesta sobremanera comprobar, ver, como vimos hoy, millones de mexicanos y de veracruzanos, estas actitudes de quienes, habiendo fallado a la confianza del pueblo, y esto de la confianza está por verse, porque no es la confianza, son los votos que compran y que los encumbran para llegar a esas posiciones inmerecidas, y que finalmente resultan un fiasco, resultan un fraude, resultan un fracaso. Pero tal parece que no aprendemos, seguimos ensayando, seguimos apostándole. Es una situación muy mexicana, como lo hemos dicho en otros espacios, en otros comentarios, en otras ocasiones, sobre todo cuando hay elecciones,
tanto locales, estatales, federales, que siempre, por ejemplo, para la presidencia de la República y la gubernatura, cada 6 años, para las presidencias municipales, antes cada 3, ahora cada 4, renovamos las esperanzas, pensando que ahora sí nos va a ir mejor, pensando que ahora sí no nos vamos a equivocar, y resulta que al final de la jornada volvemos a caer en los mismos errores, porque pueblo de buena fe el veracruzano, pueblo de buena fe el mexicano, sabemos de la necesidad estricta que tenemos todos, sin excepción, de creer en algo o en alguien además de Dios. Y ahí confiamos, depositamos nuestra confianza en quienes tienen esa habilidad para, a través de la palabra que se vuelve el verbo, el rollo, convencernos de que son ellos los que nos conviene elegir, y volvemos a lo mismo. La historia vuelve a repetirse, pero esto de Javier Duarte, que no quede nada más en la crítica, que no quede nada más en la condena, que no quede nada más en la exigencia de que se le aplique toda la fuerza de la ley, y que no solamente eso, como se ha comprometido el gobernador Miguel Ángel Luis Linares, sino que se les encarcele, se les procese, se les juzgue, y que también que regresen, sí, que regresen todo lo que nos robaron, todo lo que se llevaron. Y no solamente en Veracruz, lo hay en las demás entidades, lo hay en todo México. Lo vemos hoy que termine este gobierno federal, como la historia volverá a repetirse. Pero no aprendemos, insisto, porque la partidocracia sigue reinando, sigue mandando, sigue modelando, sigue estableciendo las directrices hacia dónde debe marchar nuestro país, y lo hacen pensando en ellos, en esa nociva partidocracia, y no en México y en los mexicanos. Lo de Javier Duarte lo vimos hoy por enésima vez. No es nuevo esa exhibición que dio de un sujeto, de un cinismo elevado a no sé cuántas potencias, que en verdad, decíamos, molesta, espanta, y no quisiera uno en ese momento pensar que ese sujeto, lleno de situaciones muy cercanas a la locura, a la demencia, fue nuestro gobernante, y así, con esa personalidad, con esa nos gobernó, o mejor dicho, nos desgobernó. Que esto lo aprenda su sucesor Miguel Ángel Luis Linares, que Veracruz está ya cansado de tantos ensayos, de que nos conviertan en conejillos de indias de laboratorios, y que Veracruz, hoy más que nunca, como se lo está exigiendo ya la sociedad veracruzana, Miguel Ángel Luis Linares, que dé soluciones, que dé respuestas positivas, no más promesas, no más discurso, porque independientemente de que tenemos y somos conscientes de que no puede en 7 meses, y quizá ni los 2 años de su gobierno le alcancen para corregir lo que se descompuso en 12, pero no obstante tiene, como lo ofreció en campaña, que trabajar de tiempo completo, las 24 horas del día, es decir, delegando funciones en la gente que tenga, no solo de confianza, sino con capacidad para atender toda la problemática veracruzana durante los 24 y los 365 días que ya lo dijo. Él va a gobernar 704 días, y que dijo van a ser 704 días sin tregua, sin descanso, y entendemos cuáles son la dimensión de los retos que tiene
después de esa carta que decíamos ayer, les comentamos que le mandó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Renato Alarcón Guevara, para decirle que es reclamarle, exigirle que cumpla, porque ese no es el Veracruz que nos prometió. Y la respuesta de Junior Linares, pero rápida, de inmediato, no podía ser otra más que, es que ese es el Veracruz que me heredaron ustedes, que me heredó el PRI, y que no es fácil enderezar de un plumazo, aunque es cierto, en campaña quizá Miguel Ángel Yunes Linares habló de más, minimizó la problemática heredada, perdió la dimensión de los retos como el de la delincuencia organizada, y ahí las consecuencias que sigue pagando Veracruz, que seguimos pagando los veracruzanos. Pero insistimos en lo que siempre hemos dicho: vamos a darle el beneficio de la duda a nuestro gobernador, vamos a darle el beneficio a nuestro presidente de la República, porque si a nuestro gobernador y a nuestro presidente de la República les va bien, a los veracruzanos y a los mexicanos no hay duda que nos va a ir mejor. Ojalá así sea y que no hagamos castillitos en el aire, pero insisto, tenemos la necesidad de creer en algo, en alguien. No podemos desconfiar de todos, no podemos ver enemigos, no debemos estar pensando que todo está mal. No, tenemos que tener, empezando por la confianza en nosotros mismos, en la sociedad civil, en nuestras familias, para entender que en conjunción de esfuerzos, gobernantes y gobernados, podemos sacar adelante estos grandes retos que la verdad nos están golpeando impunemente. Y esa impunidad, esa corrupción que ha propiciado todos estos escenarios fatales, trágicos, debemos combatirlos todos. ¿Cómo? Empezando por la educación en la casa, en el hogar, que es, decíamos, la célula principal, columna vertebral de la sociedad. Ahí empieza todo, para no arrepentirnos después y andar buscando culpables, como los buscamos cada que hay un drama. No sirve el gobierno, nos está fallando, no está comprometido en garantizarnos la seguridad en nuestras vidas y en nuestros bienes, pero cuidado, porque a veces, desgraciadamente, somos nosotros mismos quienes propiciamos todos esos escenarios tan terribles que hoy han golpeado a tantas familias veracruzanas, mexicanas, y es una situación, decía alguien, no privativa, no exclusiva de Veracruz ni de México, sino es mundial. Pero yo siempre respondo que mal de muchos, consuelo de tontos, y debemos aprender a tomar el toro por los cuernos en situaciones como estas que padecemos en Veracruz, y todos colaborar con nuestro granito de arena para tratar de cambiar esta situación tan crítica, tan terrible que todavía estamos padeciendo. No obstante los esfuerzos, debemos entenderlos, que está haciendo el gobierno estatal, el gobierno federal, para componer o por lo menos recomponer, y si no desterrar, por lo menos abatir un poco o un mucho los índices delictivos que por desgracia van a la alza. Nos decía nuestro compañero Jorge Velasco que estadísticas autorizadas indican que de enero a mayo se registraron 741 crímenes violentos, es decir, de propiciados y realizados, ejecutados por el crimen organizado, el narcotráfico, y que de enero a mayo 741, pero que solamente de enero a abril fueron 651.
O sea que en mayo casi fueron más de 100 crímenes los que se cometieron. O sea, una cifra escalofriante, espeluznante, pero esa es la realidad que estamos viviendo y que tenemos que enfrentarla. Entonces, esto que vimos hoy de Javier Duarte suena como una bofetada. Un tipo culpable, él y Fidel Herrera, los que se ha calificado, lo ha dicho Miguel Ángel Linares, que ellos trajeron, le abrieron las puertas de par en par a la delincuencia organizada. Y ahora hay quienes dicen, cuando dice Yunes Linares, que esta respuesta violenta de la delincuencia es porque su gobierno y el federal le han dado golpes muy severos y que así están respondiendo para tratar de continuar adueñados de la situación, particularmente en las plazas de Veracruz. Y ya salieron por ahí quienes nunca faltan, sobre todo en las redes sociales, donde se aprovechan los espacios para hablar, a veces sin medir las consecuencias y sin que sean temas o versiones confirmadas, que el problema es que se está enfrentando la mafia que controla Fidel Herrera, Javier Duarte, con la que ahora controla Miguel Ángel Linares. Estaríamos mal, cuidado, no apostemos ni prejuzguemos ante situaciones que sería terrible para todos que esto así fuese. Por favor, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que los mensajes, los correos que nos bombardean por todos lados ahora a través de las redes sociales, y hay gente que en verdad los utiliza para crear hasta psicosis mismas con sus versiones sin pensar, o tal vez sí, tal vez sea esa gente, esos desadaptados sociales que nunca faltan, que por desgracia lo ha habido en todos los tiempos, y que quizá hoy quieran todavía aprovecharse, así como son esos que llaman que falsas alarmas a la Cruz Roja, a la misma policía, a los bomberos, y que a veces están chocados las unidades por ir deprisa a prestar a ofrecer el auxilio requerido, porque quizá haya una o varias vidas en juego. Así hay mucha gente que actúa. Cuidémonos de ellos también, porque esos también son unos delincuentes, pero sin rostro, porque se aprovechan del anonimato para crear estas situaciones de pánico en muchas ocasiones. Ojalá y la lección, la nueva lección que hoy nos dio Javier Duarte sobre la actitud que asume, cómo se sigue desenvolviendo con una aparente seguridad, una tranquilidad y una forma como que si no hubiese hecho nada, ya niega lo que hizo. Entonces es solamente un delincuente, porque lo hemos dicho, no conocemos a alguien que, delincuente o no, se ponga solo la soga al cuello. Él no podría ponérsela y siempre va a decir eso, pero ahí están las pruebas y los mismos prestanombres que tuvieron él y su esposa Karime Macías Tubilla son los que han estado aportando todo ese caudal enorme, gigantesco de pruebas para demostrar el saqueo. ¿Y dónde está ese dinero? Se preguntaba mucha gente y se sigue preguntando, ¿dónde está? Hay que ir por esos recursos, pues que sabemos cómo están, que los invirtieron en la compra de lo que se les antojaba, vaya. No había límite porque dinero les sobraba. Entonces hay que ir por esos recursos para resolver un poco o un mucho la crítica situación económica que vive Veracruz. Les platicamos lo del supersecretario de la oficina de gobierno, Manuel Muñoz Ganem, el tuspeño que fue alcalde de allá, fue director de turismo cuando el gobernador Rafael Hernández Ochoa, que por ahí estuvo también, ahí nació también Miguel Ángel Linares, su gran amigo, que sigue siendo hasta la fecha, también estuvo en el gobierno de Agustín Acosta Lagunes, creo que entonces fue director también de turismo Manuel Muñoz Ganem, ahora lo puso, es un supersecretario, Manuel Muñoz Ganem, que decíamos, él supervisa a todas las secretarías, en general, sin excepción, direcciones y demás, y él informó a los empresarios, a los que le quedó a deber Javier Duarte de 8 millones de pesos, a constructores principalmente, que
el gobierno de Miguel Ángel Linares reconoce esas deudas, lógicamente, que están revisando, están auditando la autenticidad de esos pasivos. ¿Por qué? Porque sabemos cuántas empresas fantasmas se crearon, sabemos cómo hubo empresas que firmaron un contrato y les dieron el anticipo y se quedaron con el anticipo y nunca dieron ni un solo golpe, nunca pusieron ni siquiera una primera piedra, y así por el estilo, con toda esa corrupción que hubo, pues entonces no pueden pagar a ciegas, porque se prestó para todo. Entonces les advirtió, les aclaró, más bien no les advirtió, les aclaró que sí están consideradas esas deudas, que están revisando, que están auditando, pero que primero, lo primero para el gobierno de Miguel Ángel Linares son los salarios de toda la empleomanía estatal, las pensiones para jubilados, pensionados, también los servicios, la obra pública que se pueda realizar, y después, si sobra, les van a dar unos abonos, les van a ir abonando mientras se rescata lo que algunos de ellos o los funcionarios del gobierno de Javier Duarte se llevaron. Entonces es una respuesta acertada, la vemos así en ese sentido, que pagan justos por pecadores, claro que sí, porque hubo empresarios que religiosamente, ahí está el contrato, ellos lo financiaron, y finalmente muchas empresas han quebrado por esa situación, por ese Javier Duarte que vimos hoy y su mafia, los llevaron a la quiebra. Aquí hay muchos constructores, empresarios de la región sur que pagaron esa situación sin deberla ni temerla, porque ellos fueron a trabajar, a ofrecer su trabajo y le invirtieron pensando en que pues ya le iban a pagar en su momento. No les han pagado, no les pagaron. Entonces las situaciones, los problemas que heredó ese gobierno duartista, y que ya algunos venían arrastrando desde Fidel Herrera Beltrán. Entonces creemos que la posición del subsecretario Manuel Muñoz Ganén, pues sí es entendible. ¿Por qué? Porque no puede paralizarse Veracruz, como ha estado prácticamente paralizado, porque no hay recursos de donde echar mano. Por ejemplo, los gobiernos municipales, pues también todos se colgaron del dinero que les jineteó Javier Duarte de Ochoa, las participaciones federales que no llegaron y no han llegado, porque dice el gobernador Yunes Linares, bueno, yo no les puedo pagar lo que este hombre se robó, yo les estoy pagando puntualmente todo lo que corresponde a este ejercicio gubernamental, a este bienio, pero lo demás esperemos a que se aclare dónde está ese dinero, o que lo rescatemos y entonces vamos. De ahí que muchos ayuntamientos tengan problemas de ese tipo, como por ejemplo explicaba el jefe del departamento jurídico del ayuntamiento de Coatzacoalcos, que preside Joaquín Caballero Rosiñol, explicaba Carlos de la Rosa López, que tienen un promedio de 120 juicios laborales que ya causaron laudo, es decir, los ganaron los trabajadores demandantes, pero que son millonadas de pesos y que no pueden pagar porque no hay recursos. Entonces, todo eso se lo van a heredar, Joaquín Caballero Rosiñol al alcalde electo Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Y es decir, siguen las secuelas de la depredadora labor de Javier Duarte, es decir, de la docena trágica. Sigue arrastrándose todo eso, y también con esto dio pie a que algunos alcaldes tuvieran que recurrir a la solicitud de créditos bancarios para no detener la marcha. El problema es que algunos dicen que de ver dan ganas, pues también algunos se fueron por el lado contrario a la inversión que debía hacerse religiosamente, y pues también desviaron algo para no irse con las manos vacías, porque desgraciadamente esa es la mentalidad que existe de los gobernantes, que llegan, sí, a servir, pero también a servirse. Y entonces he ahí toda esta cadena que decíamos, ojalá, y en su momento los ciudadanos, la sociedad civil y los congresos estatales y el de la Unión
encuentren la fórmula, pero ojalá para entonces, y solamente podrá lograrse cuando le echemos para afuera la nociva partidocracia. De lo contrario, esto no va a cambiar. Óiganlo bien. Ahorita ya vemos cómo andan los partidos buscando frentes amplios opositores para sacar al PRI. ¿Y ustedes se imaginan un gobierno de la República con el PAN y el PRD de la mano? Miren ahorita en Veracruz, ¿qué pasó? Con un gobernador que tiene mano dura, Miguel Ángel Yunes Linares, y al PRD, espérate, te voy a dar por ahí tus premios de consolación, te voy a dar tus probaditas de gloria, pero el poder ejecutivo estatal lo ejerzo yo, Miguel Ángel Yunes Linares, con el PAN. Ustedes son nuestros aliados, pero no más allá. Y les doy la Secretaría General de Gobierno para Rogelio Franco Castán, pero Rogelio Franco Castán sabe que las decisiones las tomo yo, y si no, las toma el supersecretario Manuel Muñoz Ganem. Entonces, imaginan ustedes a un país gobernado por la derecha y la izquierda y la derecha, polos opuestos. ¿Cuál proyecto de país nos van a dar? ¿Con qué proyecto de partido van a gobernar a México? Imagínense, pero desgraciadamente esa nociva partidocracia le apuesta a alcanzar el poder por el poder mismo, y lo demás no les interesa. El caso es vencer al enemigo y luego a ver qué sale. Seguimos siendo, decíamos, conejillos de indios de India para hacer experimentos laboratoriales con la vida política, económica, social y cultural de México y de los mexicanos. Por el otro lado, López Obrador, que no quiere nada con la mafia del poder, con el PRD, el Movimiento Ciudadano, pero ya acaba de hacer una gran conquista y la cacareó como si en realidad así fuera. Ya tiene al PT de aliado. ¿Qué es el PT? Lo decíamos, un partidito de la chiquillada, algo insignificante, con un propietario también, único propietario, como es Dante Delgado del Movimiento Ciudadano, como es Andrés Manuel López Obrador de Morena, que el PT estuvo a punto de perder el registro en la pasada elección federal, y porque el PRI lo ayudó en Aguascalientes a ganar la diputación ahí, que se fue a elección extraordinaria y pudo alcanzar los votos para mantenerse en el Congreso de la Unión con representación legislativa. Pero de ahí en fuera, aquí lo vimos, la candidata que se sacaron por ahí, quién sabe de dónde, con todos los respetos, porque fue una dama que se prestó a esa farsa, y al final de cuentas, recuerdan que después de pensarlo mucho y de costarle mucho trabajo, dijo, lo declaró así en una rueda de prensa, que le había costado mucho trabajo tomar una decisión casi de vida o muerte, declinar en favor de Jesús Moreno Delgado del PAN-PRD. Esa es la nociva partidocracia que decíamos. Y todavía, para acabarla de amolar, sale el expresidente Vicente Fox a ningunearlos, a la izquierda, a la derecha, decirles que cómo andan promoviendo frentes partidistas para sacar al PRI. ¿Por qué le apuestan a eso? Que mejor inviten al PRI para que ya no. Y le dijeron, oiga, salió, como si se acuerdan que tenía Rubén Aguilar, su vocero, que decía, salía a explicar lo que quiso decir el presidente Fox fue esto, y yo mañana lo explico en mi columna. Lo que quiso decir es que no entiende bien a bien que pues no invitan al PRI, porque entonces ya no habría contra quién ir, y para qué quieren el Frente Amplio opositor, ya no habría contra quién ir. Pero esos son nuestros políticos, a eso juegan, a darnos gato por liebre, a darnos a tole con el dedo,
y a crear falsas expectativas, desgraciadamente. Y tenemos pendiente lo del Parque de Béisbol Miguel Hidalgo, y ya lo tenemos que sacar hoy a como de lugar. Miren ustedes, ese parque, le hemos hablado de un cacique progresista que hubo en Coatzacoalcos, Amadeo González Caballero, que en paz descanse, originario de allá de la comunidad del Coyol de los González, así se llama. Ahí nació esa familia, del municipio de Hueyapan de Ocampo, ganadero, él con una visión extraordinaria. Él construyó para los ganaderos ese edificio de Carranza y Juárez aquí en Coatzacoalcos, hasta un salón de eventos y un centro nocturno funcionaron ahí mucho. Tiene auditorio ese edificio, cuando aquí no se pensaba más que en los cines que teníamos en esa época. Abajo zona comercial, en fin, total que finalmente llega Abel Jacob Velasco Casarrubias y ya no quiso saber nada de Coatzacoalcos, y ya ahí dejó el edificio como cascarón y se fue a Cayucan. Para allá allá creó su feudo, porque él era de por allá y aquí como que no figuraba. Entonces creía él quería ser precisamente eso, y ya ven, finalmente no pudo colocar ni a su propio hijo en un cargo importante. Él quiso ser alcalde de Acayucan, nunca pudo, porque para ser cacique hasta para eso se necesita, como dice la Bamba, un poquito de gracia y otra cosita. Bueno, pues Amadeo González Caballero también fue constructor de ese mercado Coatzacoalcos, una belleza de centro de abasto único en muchas partes de México para esos tiempos. Construyó también el rastro donde hoy es el asilo o el centro de día para hombres y mujeres de la tercera edad, que está frente a la estación de bomberos. Esa estación de bomberos la construyó otro visionario, otro político que fue alcalde, don Juan Osorio López. Pero Amadeo además construyó muchas de las primeras calles pavimentadas a través de sus gestiones con el gobierno estatal, con el gobierno federal. Él fue pariente de Miguel Alemán Valdés, que fue gobernador de Veracruz, fue presidente de la República. También don Amadeo construyó, decíamos, el primer rastro tecnificado, que ya había bandas que corrían con los cuartos de carne para los nacateros, los tocineros, ollas tenía una para agua caliente, y en fin, todo que giraban, alimentadas por gas, en fin, todo moderno. Se echó a perder porque pues simple y sencillamente a nadie más interesó conservar, o por lo menos hasta la fecha en Coatzacoalcos los hombres, los ganaderos, los carniceros siguen esperando la construcción de un rastro tipo DIF como el de Acayucan, que también eso se construyó con ayuda que se dio los terrenos, y promovió esa obra de Cirilo Vázquez Lagunes cuando él controlaba la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz, de la que fue presidente Floriberto Santibáñez Gaona, un michoacano avecindado en Acayucan desde hace muchos años. Ahí sigue radicando un hombre de bien, un hombre con una familia extraordinaria. Y decíamos, Amadeo construyó también el Parque Miguel Alemán, el que está allá por la zona portuaria, por la API. Miguel Alemán, siendo gobernador Miguel Alemán Valdés, y allí está ese estadio con más de casi 60, 70 años de construcción, y no se ha caído porque pues las mismas ligas beisboleras que allí participan siempre están presionando o haciendo labor para que se le dé mantenimiento. Bueno, pues también gracias a Amadeo González Caballero se construyó el estadio de béisbol Miguel Hidalgo, un estadio también único en muchas partes de la República, que todo lo que era su entorno, contorno, decíamos, tenía gradas, unas techadas, otras no, pero un estadio de primer nivel con amplio estacionamiento. Ahí se celebraban
las ferias regionales, la feria, la expoferia de Coatzacoalcos, allí era su recinto oficial en principio, y luego se pasó en tiempos de Del Álvarez Peña como alcalde a donde está ahora aquí por la avenida Universidad, frente al Fobiste 1 y 2, y Amadeo hizo aquel estadio donde jugaron en principio los Millonarios de Puerto México, que jugaron en la Liga del Sureste y en la Liga Invernal Veracruzana, unas ligas muy fuertes, muy poderosas, antesala de la Liga Mexicana de Béisbol, y que, por ejemplo, en ese estadio, los Millonarios de Puerto México, que patrocinaba Pedro Perico Ruiz, de la familia de los Ruiz, los agentes navieros del amigo José Daniel Ruiz Flores, de esa descendencia, de Tomás Ruiz González, de todos ellos. Y también ahí se jugó la Liga Invernal Veracruzana, Beto Ávila, una liga también poderosa, con equipos de Veracruz, Poza Rica, Veracruz Puerto, Minatitlán, los Petroleros y los Azules de Coatzacoalcos, que también estos participaron en la Liga Mexicana de Béisbol bajo el patrocinio de una empresa que presidía Evelio Brito Gómez, que en paz descanse, hermano de Carlos Brito Gómez, un político que vino, regresó, vino nuevamente a Coatzacoalcos. Ellos nacieron en Tonalá, cuando Tonalá pertenecía al municipio de Coatzacoalcos, ahora pertenece al municipio de Agua Dulce. Entonces, ese estadio, cuando Dante Delgado, gobernador interino en relevo de don Fernando Gutiérrez Barrios, del 88 al 92, tuvo 4 años, don Fernando había cubierto 2, y Carlos Brito Gómez, alcalde interino de Coatzacoalcos, por la muerte de don Juan Osorio López, que recibió el 88 para gobernar hasta el 91, murió en el 89, una muerte muy discutida y discutible, y Carlos Brito lo mandó Dante Delgado, que era el gobernador interino, lo mandó a gobernar interinamente a Coatzacoalcos para el 89-91. Pues quién sabe por qué razón Carlos Brito Gómez y Dante Delgado Ranauro vieron que el estadio Miguel Hidalgo necesitaba reparación, pero ellos dijeron que ya no se podía reparar, que mejor lo iban a demoler, iban a construirnos otro moderno, mejor que ese. ¿Y saben qué? Lo demolieron, empezaron a construir el estadio soñado que no había visto nadie jamás por acá. Lo dejaron a medias. Nosotros teníamos los contactos que siempre tenemos los periodistas. Nos dijeron que se quedó a medias, pero lo cobraron al 100%. Cuando llega Armando Rotter como presidente municipal en 1997, se propone rescatarlo, pero era una porquería lo que habían hecho, lo dijo Armando Rotter, y ahí improvisó lo que era el campo de béisbol como cancha de fútbol. Ahí jugaba el equipo aquel Delfines de Coatzacoalcos. Recuerdan que un equipazo también muy bueno, que había incluso obtenido el ascenso. Bueno, pues llegó el momento en que las gradas tuvieron que cancelar una zona de gradas porque eran un riesgo para los aficionados, y nada más se utilizaban las que daban garantía de seguridad a los aficionados. El estadio se acabó, el estadio desapareció, nos iban a hacer uno mejor. Esa es la historia de Coatzacoalcos, que hay que platicarla, hay que decirla, para que nuestras nuevas generaciones también entiendan cómo nos han dorado la píldora también, desgraciadamente. Pero pues la mejor opinión la tienen ustedes, y hoy le llaman la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo,
allí donde ahora el viernes, el sábado, le decíamos que hubo un partido de fútbol entre los compañeros periodistas que todavía le hacen a la patada, y un equipo del ayuntamiento que fue un aplanador, porque llevaban ahí a Silviano Delgado, un jugador que es el presidente de la Comuda, de Silviano Delgado Valladolid, jugó en primera en la Liga MX, hoy la Liga MX, un buen jugador. Jugó otro compañero, Leo Mortera, que también es un buen futbolista, y pues nada más le metieron 6-3. Dicen que se vendieron, dicen que hubo chayot, pero yo no les creo, la verdad, a quienes tratan de demeritar el triunfo de los funcionarios del gobierno de Joaquín Caballero Rosiñor. Yo más bien creo que fue una cortesía de los compañeros futbolistas, porque pues ellos pagaron la taquiza, ellos llevaron los regalos. Entonces, bueno, no hay problema, gáname, ¿cuál es el problema? Ya para la otra nos emparejamos. En fin, esta es la historia a grandes rasgos, y creemos que por hoy es todo, porque ya nos fuimos de largo, desgraciadamente, pero pues no nos arrepentimos. ¿Saben por qué? Porque seguimos informándoles, haciendo un recorrido por esta tan interesante historia de Coatzacoalcos, que contempla ya nuestro libro que estamos escribiendo y no terminamos, porque siempre queremos abarcar tanto. Ya mis hijos ya papá, sacan un primer tomo y luego te vas con otros. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que decir de este querido Coatzacoalcos nuestro, y de toda esta región maravillosa, tan generosa, con quienes nacimos aquí, con quienes no nacimos, que aquí hemos llegado, y gente, mujeres, hombres de buena fe, que nos hemos integrado a este maravilloso Coatzacoalcos y a esta maravillosa región, que también decíamos, lógicamente, tiene su historia. Y ya continuaremos en su momento con nuestro libro, que se llama, ya está, El Cacique, antes, durante y después de Amadeo González Caballero. Y ahí narramos cómo ha habido, no uno, muchos, que en todos los tiempos, desde la muerte de Amadeo en 1970, han querido calzar sus botines, y a todos sin excepción les han quedado grandes. Gracias, mil gracias nuevamente por su compañía en esta emisión número 97 de Política a la Mexicana. Seguimos creciendo en cuanto a compañías, en cuanto a la respuesta que tienen estos espacios de comentario político, esta política nuestra, Política a la Mexicana. Dios mediante, por aquí estaremos mañana. Mil gracias nuevamente. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.